Bienvenidos a este nuevo video de técnicas de conteo, permutación, combinación, variación, principio de multiplicación y adición. No olviden hacer tu suscripción y tu like al canal para seguir recibiendo cada uno de estos videos que fortalecen competencias matemáticas. El primer problema que tenemos nos dice, se lanzan simultáneamente 4 dados cúbicos. ¿Cuántos resultados diferentes se pueden obtener? Partamos de tener n a tener r. Aquí es importante identificar que el n sería la cantidad de caras de esos dados cúbicos o de ese dado cúbico. Es decir, si se lanza un dado, efectivamente tendríamos 6 caras y como se lanzan en total 4 dados, por tanto vamos a obtener 4 caras. 4 caras. No serían la cantidad de dados cúbicos el total, serían la cantidad de caras que tiene cada dado y vamos a obtener un resultado de 4 caras. Entonces es importante tener en cuenta eso. Revisamos de que no son iguales, tanto n y r no son iguales, por tanto no es permutación. Voy a analizar si es combinación. ¿Importa el orden? Aquí no hay influencia de orden. No hay influencia de orden. ¿Por qué no hay influencia de orden? Porque yo puedo obtener las 4 caras. Por ejemplo, si tengo 2, 2 y 3 y 2, 3 y tengo 2, 3 y 2, 2, es lo mismo. Es decir, no hay un orden allí claro. No hay un orden allí definido más bien. Entonces no hay influencia de orden. Ahora, como no hay influencia de orden, es una combinación. Una combinación con o sin repetición. Entonces analizo el evento, el experimento en ese contexto y me doy cuenta que pueden aparecer las caras repetidas, es decir, pueden aparecer 2 unos o 3 unos o 4 unos, es decir, habría una combinación con repetición. Y como hay una combinación con repetición, entonces acudo al modelo matemático de combinación con repetición, que sería n más r menos 1 factorial sobre r factorial n menos 1 factorial, ¿cierto? Entonces aquí ya realizo el modelo matemático, sería 6 más 4 menos 1 factorial sobre sería 4 factorial, factor de 6 menos 1 factorial. Aquí ya esto me daría 9 factorial sobre 4 factorial y 5 factorial. Convierto el 9 en el número 5, lo estoy haciendo de manera manual, de tal forma que me permita simplificar. Entonces estaría dado, aplico en 4, aplicaría la definición de factorial, 4 por 3 por 2, y aquí en 5 quedaría 5 factorial. Cancelo estos 5 factoriales y puedo simplificar. El 9 se puede reducir o simplificar con el 3 y me queda 3. El 8 con el 4 quedaría 2. El 6 con el 2, el 7 queda tal cual como está, no se puede simplificar. El 6 con el 2 daría 3. Entonces serían 3 por 2, 6, 6 por 7, 42 y 42 por 3 serían 126 resultados diferentes. Es decir, habría un espacio muestral de 126 resultados con esa característica del problema. Entonces, importante identificar allí cuál es la técnica de conteo a utilizar. El siguiente problema está definido de la siguiente forma. En una clase de 22 alumnos, todos quieren sentarse en los 5 asientos de la primera fila. ¿De cuántas formas puede asignar el profesor esos asientos? Entonces volvemos a identificar quién es n y quién es r. Entonces el n corresponde al total de alumnos, que en este caso son 22, y el r serían los 5 alumnos que van a utilizar los 5 asientos. No serían los 5 asientos, serían los 5 alumnos. Por tanto, aquí hay una diferencia entre n y r, entonces no es permutación, sino que sería
una combinación o variación. ¿Influye el orden? Yo puedo identificar que aquí sí hay una influencia de orden, porque muy bien nos están diciendo que son los 5 asientos de la primera fila, es decir, no es lo mismo los primeros 5 asientos de la primera fila que los 5 asientos de la segunda fila o los siguientes, como lo quieran determinar. Entonces aquí sí hay una influencia de orden. ¿Sí? Como si hay una influencia de orden, yo reviso si es con repetición y sin repetición. Entonces, como hay influencia de orden, yo puedo deducir que es una variación sin repetición porque no se repiten allí los estudiantes en los mismos asientos asignados. Entonces, una variación sin repetición está definida como n factorial sobre n menos r factorial. Y en ese sentido, n sería 22 factorial sobre n menos r, que sería 22 menos 5 factorial. Y esto estaría dado como 22 factorial sobre 17 factorial. El 22 ya tenemos claro que en esto lo puedo convertir en 17 factorial, quedaría 19 por 22 por 21 por 20 por 19 por 18 por 17 factorial sobre 17 factorial. Allí cancelo y pues sí me quedaría esta multiplicación 22 por 21 por 20 por 19 por 18, que esto me daría 3.161.160.000, perdón, 80 posibilidades, ¿cierto? Aquí es importante este asuntico, 3.160.080 formas. Entonces 3.160.000, que sería la multiplicación de 21 de 22 por 21, 20, 19 y 18. Esta variación, no olvidemos que tiene mucha relación también con la permutación. Entonces, si yo tengo los 5 espacios, sería otra forma. Si tengo los 5 espacios, voy a hacer un esquema acá rápido. ¿Cuántas posibilidades habría para que ocupen la primera silla? Entonces habría 22, ¿cierto? ¿Cuántos habrían para cuántos estudiantes podrían ocupar la segunda silla? Pues 21. ¿Cuánto la tercera? 20. ¿Cuánto la cuarta? 19. ¿Y cuánto la quinta? 18. Entonces, como es un grupo, como son formas o grupos conformados por 5, entonces sería una multiplicación y efectivamente esto me daría el mismo valor. 100 formas. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos maneras se puede encontrar ese resultado e interpretar ese problema. El ejercicio número 3 está dado de la siguiente manera. La Organización de las Naciones Unidas decidió unificar las abreviaturas de los países, asignando a cada uno 3 letras de las 26 del alfabeto latino. Así es España, EU, Estados Unidos, Francia, etc. ¿Cuántas abreviaturas de este tipo podrían formarse? Entonces, no olvidemos que aquí el N está definido como las 26 letras y el R estarían definidos como 3 letras que van a tener esas abreviaturas. ¿Listo? ¿Influye o no influye el orden? Efectivamente, aquí sí habría una influencia de orden. ¿Por qué hay una influencia de orden? Porque no es lo mismo, por ejemplo, decir FRA, que es de Francia, que es decir RFA, pues ya para otro país. Y no es lo mismo decir ARF. Es decir, estos tres son diferentes. Como son diferentes, por tanto, sí hay una influencia de orden. Y como hay una influencia de orden, yo lo defino como una variación. Variación con o sin repetición. Pues efectivamente se pueden repetir las letras, por ejemplo, en el problema que no, en el ejemplo que nos dan en el problema EEU, está repetida la E, es decir, con repetición. No olvidemos que la variación, lo coloco BR, variación con repetición, está definido como N a la R. Es decir, esto estaría dado como 26 a la 3, que sería 26 por 26 por 26, que sería 17.576 formas. 17.576 formas.
de hacer esas combinaciones allí. Tengan en cuenta que si hablamos de combinación no me estoy refiriendo a la técnica de conteo, es a las relaciones que se pueden generar entre tres letras de las 26. Podrían hacerse 17.576 abreviaturas. ¿Listo? Entonces tener muy claro esa parte. Sin embargo, también como la variación tiene mucha relación con el principio de multiplicación, si yo hago un esquema, esa es otra forma, hago un esquema, me doy cuenta, por ejemplo, para la primera posición o el primer espacio, pues habría una posibilidad de 26 letras. Para el segundo habían 26 letras y para el tercero habían 26 letras también, ¿cierto? Porque se puede aceptar repetición. Entonces, para cada uno habían 26, por tanto, pues esto me daría lo mismo, 15.576, pues abreviaturas que se podrían organizar con tres letras de las 26 que nos están definiendo. Entonces, allí está. La variación lo estoy tomando de dos formas, de modo que se pueda, pues, o se facilite la mejor comprensión y el mejor desarrollo de cada uno, que mejor se facilite. Con las letras de la palabra mermelada, ¿cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer? Entonces, tenemos aquí, en ese caso, N y R. N serían pues la cantidad de letras que encuentro en la palabra mermelada y la cantidad de letras que tengo son 2, 4, 6, 8, 9 y R sería 9 porque se van a organizar o se van a ordenar más bien entre ellas. Aquí pues no nos interesa la coherencia pues porque no habría un criterio de coherencia. Organice las letras, grupos de palabras con esas 9 letras con o sin coherencia. ¿Listo? Entonces, como son iguales, acudo a una permutación y voy a analizar lo siguiente. Por ejemplo, las M se repiten dos veces, las E se repiten dos veces y las A también se repiten dos veces. Es decir, tendría que ser una permutación con repetición. ¿Sí? Una permutación con repetición y desde luego pues tengo aquí la permutación de n, no olvidemos el modelo matemático para encontrar la permutación con repetición que sería n factorial sobre a factorial, b factorial y c factorial. ¿Quién sería n? Corresponde a 9 factorial sobre este ABC corresponde a la repetición, es decir, 2 factorial, 2 factorial y 2 factorial. No habría necesidad de colocarlas de 1, ¿sí? Porque pues, ya 1 factorial sabemos que nos da 1. Eso es un factorial, les coloco así para que se puedan diferenciar un poco. Entonces, podría yo el 9 convertirlo en el 2, lo voy a hacer de manera amplia, es decir, 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3 y por 2 factorial. Y dejo un 2 del denominador, pues es un proceso que igual es un poco extenso, pero para cancelarlo. Este 2 pues corresponde a aplicar 2 factorial, el segundo 2 también es del segundo 2 aplicando la definición de factorial. Entonces yo puedo acá, por ejemplo, el 8 entre 4 me quedaría 9 por 4 y el 6 entre el 2 sería por 7 y por, aquí sería 3 y acá sería 4 como para que tengamos el orden, por 3, por 5, por 4 y por 3. Entonces al hacer esa multiplicación 9 por 4 por 7 por 3 por 5 por 4 y por 3, esto me daría 45.360 ordenaciones. Es decir, el espacio muestral estaría conformado por 45.360 ordenaciones distintas de esas letras de la palabra mermelada. Muy bien, vamos con el último problema de este video que corresponde al siguiente. En un examen de matemáticas, Samuel debe elegir 8 ejercicios de los 10 que le ha puesto el docente, el profesor. ¿Cuántas posibilidades de elección tiene? Entonces, si tiene que n es igual a 10 y en ese caso r es igual a 8,
¿sí? Si me están preguntando cuántas posibilidades de elección y el estudiante puede elegir 8, entonces aquí hay influencia de orden. No hay influencia porque él los puede elegir como quieran, ¿sí? No hay influencia de orden, no le están diciendo que tome los primeros tres o bueno, no hay ningún criterio de organización, entonces no hay influencia de orden, por tanto responde a una combinación y a una combinación sin repetición, porque allí pues no hay repetición de, de ejercicios o problemas del examen. Entonces es una combinación sin repetición. No olvidemos que la combinación sin repetición responde al modelo n factorial sobre r factorial y n menos r factorial. Y esto está dado como 10 factorial sobre r, que sería 8 factorial, y la diferencia entre 10 menos 8. Y encuentro esto, hagámoslo un poco más rápido, sería 8 factorial y 2 factorial. El 10 lo puedo convertir en el 8 de tal forma que me facilite la simplificación. Cancelo esto y el 2 pues quedan 2. Y el 10 con el 2 se simplifica, quedarían 5, es decir, 5 por 9. Y 5 por 9 me resulta 45 posibilidades 45 posibilidades que tiene Samuel para elegir esas 8 preguntas del total de 10 que tiene el examen. Entonces, este sería el último problema. No olviden que nos encontramos en un próximo video para seguir identificando y desarrollando problemas de este tipo que corresponde a la probabilidad. No olvides tu like, tu suscripción. Nos vemos en un próximo video.